¿cómo están el día de hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Celeste y en este video les voy a mostrar cómo resolver ejercicios con ángulos. Vamos a aprender a utilizar el semicírculo y les voy a enseñar los tipos de ángulos que existen y algunos ejemplos de estos. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que le den al botoncito aquí abajo, suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada video nuevo que yo suba. Ahora sin más, vamos a comenzar con el video. Primero que nada vamos a definir qué es un ángulo. Un ángulo es la apertura formada por dos líneas rectas que van desde un mismo punto. Como se ve en el dibujo, tenemos dos líneas de color azul oscuro y la apertura de esas dos líneas, porque parten de un mismo punto, es la línea azul claro, la que se ve como una curva. El punto en donde ambas rectas coinciden es en donde se marca con las flechas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de ángulos. Aquí les presento unos ejemplos de los ángulos. La apertura está marcada por un pequeño arco de color azul claro. Los primeros tipos de ángulos que vamos a ver son los ángulos agudos. Esos ángulos agudos son aquellos ángulos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Como se muestra en la imagen, vemos que apenas está abierta el ángulo en las dos líneas rectas que tenemos. Ese es un ejemplo de ángulo agudo. Ahora veamos ejemplos en figuras del ángulo agudo. Como vemos, tenemos la estrella, en donde vemos que uno de sus picos de la estrella mide menos de 90 grados, pero más de 0 grados. En el triángulo, este es otro ejemplo en donde mide menos de 90 grados. Y en la escuadra tenemos una escuadra en donde miden dos de sus ángulos 45, así que cumple el hecho de que sea menos de 90 pero mayor de 0 grados. Los siguientes ángulos que vamos a ver son los ángulos rectos. Los ángulos rectos son aquellos ángulos que miden exactamente 90 grados. Se les llama también en donde ambas rectas forman una perpendicular. Como se ve en el ejemplo, tenemos dos rectas y el ángulo que está formado se marca mayormente como un cuadradito cuando es de 90 grados, únicamente con ese. Aquí vemos algunos ejemplos del ángulo recto. Básicamente son todas las figuras o todas las cosas que tengamos cerca que podamos ver que tengan forma cuadrada o rectangular. Todos esos tienen ángulos de 90 grados. Como ven, una base de la casa es de 90 grados. Un cuadrado es el mejor ejemplo de un ángulo de 90 grados. Una puerta en su base también tiene un ángulo de 90 grados. Un libro también tiene un ángulo de 90 grados. Y una mesa también tiene un ángulo de 90 grados. Ahora pasemos a los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son aquellos ángulos que miden más de 90 grados pero menos de 180 grados. Esto es importante, no puede pasarse de 180 grados ni ser un ángulo de 180 grados, ya que esos llevan otro nombre. Aquí vemos algunos ejemplos, vemos algunos polígonos. En el primero vemos que tiene más de 90 y menos de 180, es correcto, es un ángulo obtuso. Igual para el pentágono, y en la base de un barco también podría ser un ángulo obtuso, ya que tiene más de 90 grados pero menos de 180 grados, como se ve en la imagen. Eso es lo que les mencionaba antes. Los ángulos llanos son aquellos ángulos que miden exactamente 180 grados. Entonces, si vemos y recordamos lo que acabamos de explicar, los ángulos que miden exactamente 90 grados se llaman ángulos rectos y los que miden exactamente 180 grados son los ángulos llanos. En este realmente no hay tantos ejemplos que yo les ponga. En sí son todas las líneas rectas que ustedes observen. Por eso les puse aquí el horizonte cuando vemos el atardecer, el amanecer. El horizonte es como una línea recta, ya que es una horizontal.
una flecha. La flecha en sí es un ángulo llano, ya que es una línea recta. Todo lo que sea recto se considera un ángulo llano. Ahora, todos aquellos ángulos que midan más de 180 grados se consideran ángulos cóncavos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos del ángulo cóncavo. En este caso, tomamos la misma estrella y vemos ahora su ángulo interno entre picos. Como vemos, tenemos un ángulo cóncavo porque no es ni una línea recta ni es tan pequeño como la medida de un pico. Ahora vamos a conocer el semicírculo. El semicírculo es una herramienta que nos sirve a nosotros para medir los ángulos. Es importante que ustedes sepan utilizar esta herramienta, ya que les va a servir mucho si necesitan medir algún ángulo de los objetos que ustedes tengan en su casa en físico. Entonces, como vemos en la figura, tiene un punto central que está marcado por una flecha y tenemos un punto en donde marca que son 0 grados. Esto quiere decir que no tengo ninguna apertura, apenas es una pequeña línea, una línea acostada. A partir de que empiece a abrirse una segunda línea, acuérdense que son dos líneas que parten de un mismo punto, dos rectas que parten de un mismo punto. A partir de que se empieza a ver una abertura, en ese momento se empieza a medir los ángulos que este tiene. En este caso, vemos que tenemos dos medidas. La línea de abajo que empieza 10, 20, 30, 40, si lo medimos desde 0 grados. Y el otro empieza 170, 160, 150. Es importante ver que si vamos a medir desde su derecha hasta su izquierda, vamos a utilizar la parte de abajo, ya que ese nos marca el ángulo de apertura de las rectas. Esos números que tenemos arriba son los ángulos y los ángulos están dados en grado. Los grados se representan con un círculo en la parte superior de un número. Veamos un ejemplo. Si nosotros necesitamos dibujar un ángulo que mida 60 grados, vamos a basarnos en una línea horizontal en la parte de abajo. Una vez teniendo esa línea horizontal, vamos a trazar una línea desde el punto que nos marca el centro del semicírculo hacia el número 60 que nos muestra el semicírculo. Una vez teniendo eso, ya tenemos nuestro ángulo de 60 grados. Lo mismo con los otros grados que tenemos. Si necesitamos un ángulo de 30 grados, vamos a trazar desde el centro del semicírculo que nos marca con una bolita hasta el número 30, y así con todos los ángulos. Ahora veamos el ejemplo de este pentágono. Queremos medir la apertura del ángulo que está en la base. En este caso vemos que la recta base es la que está abajo del pentágono y la recta que vamos a tomar es la que está unida a esa recta, ya de cualquier lado. En este caso vamos a tomar la que está del lado izquierdo. Trazamos esa otra línea y medimos con el semicírculo cuánto nos da ese ángulo. En este caso, si vemos, tenemos entre 100 y 110, pero no llega hasta 110. Las líneas de arriba, las pequeñas linietas de arriba, nos muestran la medida que hay de 100 a 110. Acuérdense que cada uno de los grados está dividido en 10 pedazos. Entonces, si hay de 100 a 110 y nos faltan 2 para llegar a 110, tenemos 108 grados. Entonces, la apertura de ese ángulo va a ser 108 grados. Ahora tenemos que medir el ángulo de esta estrella. El ángulo de esta estrella vamos a tomar como base en la línea que forma el pico y vamos a tomar como la siguiente línea la que parte del mismo punto de la base que acabamos de marcar. Vamos a medir con el semicírculo y vemos que está entre 50 y 60. Entonces ese es el ángulo que vamos a marcar
y en este caso son 55 grados. Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, les invito a que le den manito arriba y compartan para poder llegar a más personas. En el próximo video vamos a estar viendo el tema de la recta y su división, así que no se lo pierdan. Bueno, nos vemos en el próximo video, bye.